Vamos a presentar este maravilloso libro, y eso lo digo, lo he leído cabo a rabo, de Irma Emiliozzi. Y ¿cuál es el orden? Tampoco sabemos. No hemos, es que es muy informal, ¿no? Esto. Somos tres, Fernando Rodríguez Lafuente, que sabe muchísimo de esta época y del ambiente cultural de Buenos Aires, la editora del libro y yo. Así que, ¿quién quiere ir primero? Yo, que estoy en minoría, ¿no? Yo creo que sí, que entonces, porque tú darías una especie de... Yo voy a hablar... de cosa de fondo, ¿no? No, de eso. Bueno, yo de fondo la verdad es que poco. De pero, fondo. Yo me quedo siempre más en la superficie. Así que Fernando Rodríguez Lafuente tiene la palabra. Muchas gracias, Carolín. Irma, buenas tardes. Y reitero el agradecimiento por la invitación. La verdad es que no sé si sabe Irma que parte de este libro me lo propuso Carolín hace 20 y tantos años, cuando me destinaban le conté que me destinaban a Buenos Aires a dirigir el Instituto de Cooperación Iberoamericana allí. Ella me lo propuso, nos habíamos conocido, pero creo que viene al caso. Nos habíamos conocido gracias a la generosidad, como siempre, de Carolín, el año del centenario de Ramón Gómez de la Serna, y está aquí también Joana Zlotescu, que participó muy activamente en todo eso. Y en una cena, precisamente en casa de Carolín, con Francisco Ayala, conocí a uno de los tipos más sorprendentes, gracias a Carolín y a Joana, que era José Ignacio Ramos, que era el tipo que había estado con Ramón en los últimos años, un tipo fascinante, un poco facha, pero curioso, y al que le hice una entrevista larguísima en Ínsula, gracias a ti, y en el que desveló la paranoia de Ramón en los últimos años, que era verdaderamente espectacular. Bueno, 2 años después me iba a Buenos Aires, Carolín me dijo eso, pero como soy un desastre no hice nada, y gracias que Irma lo ha hecho ahora espléndidamente bien. Bueno, cuando hablé si tuviera que titular esta brevísima intervención, la titularía con una frase de Macedonio Fernández muy divertida que decía: prohibido irse de Buenos Aires, ¿no? Nos deberían prohibir irnos de Buenos Aires, salvo en el caso del pobre Ayala, que se fue y hizo muy bien por lo que venía, que era el Perón Pompero, nada menos, y hizo muy bien en irse. Pero si no tuvieran esas circunstancias excepcionales, aunque en Argentina suelen ser habituales, podríamos decirlo de prohibido irse de Buenos Aires por una ciudad tan fascinante como es Buenos Aires. También yo quiero empezar felicitando a la profesora Irma Emiliozzi por la magnífica edición, por la recuperación, por la ordenación y por la publicación de esos textos, porque ha hecho un trabajo muy delicado, muy cuidadoso, muy documentado y además hecho con bastante rigor y con pleno sentido. De las relaciones de Francisco Ayala con Buenos Aires y después con el caso concreto de hoy de la Nación, hay también no una anécdota, sino un hecho. En noviembre de 1987, un año después de la muerte de Borges, hicimos en Madrid un seminario, un congreso, que estaba la Facultad de Filología y la Fundación Ortega y Gasset y el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Fue verdaderamente un congreso excepcional. Muchos de los que estuvieron hoy ya han muerto, pero gente como Saúl Yurkiewicz, verdaderamente extraordinario. Los grandes borgianos, como Anita Barrenechea o Jaime Arazraqui o Jean-Pierre Bernés, estuvieron aquí presentes. Hicimos un congreso, perdónenme,
no para invitar a profesores españoles que nos invitaran después a sus universidades, sino a los especialistas de Borges viniendo de todo el mundo, lo que nos significó a los que hicimos y coordinamos el congreso que nuestros colegas no nos volvieran a invitar más, pero en fin, todo era por el honor a Borges y por el rigor literario, de la crítica literaria. Pero quien inauguró ese congreso fue precisamente Francisco Ayala, tú te acordarás, una mañana de noviembre en la facultad, como siempre era aula magna, sí, con un frío espectacular porque no ponen calefacción y entonces no había crisis, sí, o sea que no me imagino cómo estará ahora, pero en fin, y Ayala contó una terrible anécdota de Borges, pero no, sobre todo lo que desveló allí era la enorme relación que había tenido con Borges y con Victoria Ocampo, más allá además de toda la gente que después iré hablando de la revista Sur. Ya lo cuenta Irma Emiliotti. Voy a tratar de hablar brevemente del ambiente cultural o del ambiente literario o intelectual que se encuentra Ayala, primero en una primera visita en 1936, invitado por lo que se sigue llamando la Cultural, que era la institución cultural española, donde habían pasado desde Ortega, Eugenio Dors, Ramón también había estado, y es invitado Ayala allí a dar una conferencia. Lo sorprendente es que en una de los apartados de los capítulos del libro hay una entrevista a Francisco Ayala en Buenos Aires el 20 de julio de 1936. Sí. Hay que tener mucho cuajo en ese momento para 2 días después de producirse el levantamiento militar Ayala esté hablando de literatura, por cierto con la misma mordacidad, inteligencia y, si me permitís, mala leche granaína, ¿no? O sea, esa mala folla, porque viene a decir más o menos, no lo voy a leer, pero que la literatura española en ese momento es un desastre. Bueno, eran más cosas un desastre en España que la literatura, pero él se centra en esa literatura, ¿no? No es raro, pero sin embargo es excepcional, si vale, que Ayala terminara escribiendo en La Nación. Porque de 1898 a 1936, toda la cuestión de la cultural lo ha estudiado muy bien Marta Campomar, la presidenta de nuestra fundación en Buenos Aires. De 1898 a 1936, eso que ya se ha denominado en la historia literaria española, intelectual también, la Edad de Plata, es muy habitual encontrarse en las páginas de La Nación, pero también en la prensa y en otras publicaciones argentinas, pero de manera particular en La Nación, porque era y es probablemente el gran periódico que ha cuidado la cultura desde siempre, independientemente de que después Clarín se haya apuntado, o Página 12 también, pero es La Nación entre 1898 y 1936 donde aparece, es habitual, la firma de Unamuno, la firma de Azorín, la firma de Ortega, la firma de Pérez de Ayala, es decir, de la gente de la generación del 98, de la generación del 14. Si ustedes van a Salamanca y visitan la casa museo de Unamuno, hay un librito muy divertido, no sé si se sigue exhibiendo ahora, pero donde Unamuno llevaba la relación de todas sus publicaciones y sobre todo algo mucho más importante, la pasta que le soltaban por cada colaboración. Y aparece reiteradamente La Nación, constantemente, además porque La Nación, a diferencia de los diarios y revistas españoles, pagaba bastante bien. Bueno, no te sacaba de pobre, pero en fin, era una colaboración muy jugosa económicamente. Bueno, esas relaciones continúan. El viaje Lorca, hace unos meses presentamos aquí precisamente el Lorca en Buenos Aires, el viaje de Lorca en los años 30, incorpora a la tercera generación de la Edad de Plata, que es la generación del 27 y donde va a entrar de lleno Francisco Ayala como representante de esa generación. Pero lo curioso, para terminar con esta brevísima relación de lo que la guerra civil, entre otras muchas cosas, destroza, es que destroza esa relación que había de publicación, tanto de españoles en América, sobre todo y de manera particular en México y en Buenos Aires, y de latinoamericanos en España, y voy a contar solamente 2 ejemplos. La primera reseña de Fervor de Buenos Aires de Borges del año 23
se publica, la primera reseña se publica en la Revista de Occidente y la publica Ramón Gómez de la Serna. Y la primera reseña de La destrucción o el amor de Vicente Alessandre se publica en la revista Contemporáneos, la revista de Villaurrutia, de Owen, de Gorostiza, en México, antes que en España incluso. Por tanto, 1936 es una fecha aterradora también para esas relaciones que no se van a recuperar hasta casi prácticamente la transición política española, porque Buenos Aires es un buen ejemplo de queda el exilio y queda la España franquista, que está bien presente, y lógicamente esas dos Españas sí se veían de vez en cuando en la Avenida de Mayo, pero era para tirarse las sillas de las terrazas cada vez que empezaban, porque unos se sentaban en la parte del Café Tortoni, otros se sentaban enfrente, empezaban a insultarse y terminaban pues eso, con los guardias por delante. Y solamente a través de ya revistas como Cuadernos Hispanoamericanos y Ínsula, y ahí precisamente Ayala es de los primeros que recupera Ínsula, son los que empiezan a restablecer el puente dinamitado en el año 36. Pero bueno, Ramón llega a una ciudad, y es bueno contarlo ahora desde Europa, a una ciudad que, como mi amiga y profesora Blanca Sánchez Alonso ha estudiado, discípula de Sánchez Albornoz, donde la emigración entre 1880 y 1930 ha sido de millones de europeos. Millones de europeos significa que si hoy eso fuera al revés, como a veces patéticamente en España vemos que no se entiende ese fenómeno, tendrían que ser millones y millones de americanos los que en justa correspondencia volvieran a Europa, por los millones de europeos que fueron a América en esos años, que era del orden de 30, 40, 50 millones de europeos, que las cifras hoy serían de 300 millones de americanos, simplemente para coincidir con esa inmigración. Y esa inmigración va fundamentalmente a dos sitios de América. Algunos lo han visto en las películas. Uno de los lugares es la isla de Ellis en Nueva York, donde hemos visto en El Padrino cómo van llegando todos los emigrantes, y en los dos polos, porque en ese momento son los dos países que mayor desarrollo, o sea, los índices de Argentina a finales de lo que llaman hoy los cursis, el PIB de Argentina y el PIB de Estados Unidos es semejante en ese momento. No voy a hacer comentarios, pero en fin. Y entonces, lógicamente, todos los europeos que se ven en la necesidad de emigrar lo tienen clarísimo. A la isla de Ellis, a Nueva York, o al hotel de inmigrantes en Buenos Aires. Y van, y lo hemos visto en las películas, y lo hemos leído, y están los libros de estudios sobre población, van italianos, irlandeses, alemanes, noruegos, suecos, prácticamente toda Europa. Lógicamente, con esa facilidad que nos dio, que ha dado a nuestros compatriotas la facilidad de aprender idiomas, la mayor parte de la inmigración española se va directamente a Buenos Aires, junto con... sí, porque es curioso que no haya inmigración española a Nueva York, prácticamente en unos momentos en los que la inmigración es tremenda. Es de tal manera, de todas formas, la presencia bueno, no voy a repetir lo que todos ustedes saben, la frase de Borges de cuando él visita México y está viendo las tumbas aztecas y las tumbas mayas, y claro, dice, joder, nosotros esto no tenemos, y en un momento dado, para justificarse, dice, bueno, es que los argentinos descendemos de los barcos, ¿no? Bueno, entonces, es que es verdad, y en esa situación, en Argentina, hacia la primera década del siglo XX, se plantea muy seriamente si el idioma español, si el idioma oficial tiene que ser el español o el italiano, porque en el censo de población que se hace en esa primera década hay del orden de unos 400.000 italianos y unos 200.000 españoles. Por lo tanto, desde el punto de vista político, plantean que cuidado con lo que vamos a hacer. Y es curioso porque el italiano, que es un idioma que se ha unificado hace pocos años, más o menos, y gracias probablemente a un libro de literatura que es I Promessi de Manzoni, se encuentran con que los italianos, cuando están haciendo esas consultas, en las agrupaciones, como existen también las españolas, de una región o de una ciudad o de una provincia, dicen, no, nosotros no queremos entendernos en español porque es la forma en que nos entendemos entre nosotros, porque entre el norte y el sur, italiano del norte y el sur, prácticamente no nos entendemos, y el español es una lengua franca. Vamos, para resumir,
y mejor que nadie lo dice Marró cuando llega a Buenos Aires. Dice, ¿qué le parece Buenos Aires? Dice, bueno, Buenos Aires es la capital de un imperio que no existe. Y esa capital de un imperio que no existe es exactamente la suerte que va a tener Ayala dentro de la desgracia de tenerse que exiliar de su país, es que, por cierto, se exilia de su país después de haber venido, porque se podía haber quedado, y no vamos a citar nombres, porque sería una grosería y una impertinencia en este momento tan grato, pero en fin, él en el 36, en julio del 36, está en Buenos Aires, y él vuelve, es de los pocos que vuelve, y que se queda prácticamente hasta el final. Bueno, pues es ese Buenos Aires tan deslumbrante que se encuentra Francisco Ayala, que verdaderamente es un lujo para todos. Es un Buenos Aires en el que se encuentra con los dos exilios, con el exilio económico de los españoles que han ido como el resto de los europeos, con una mano delante y otra detrás. Nosotros hacíamos un chiste en Buenos Aires, si me permites, que es que en Buenos Aires gallegos somos nos. Es decir, gallegos somos todos prácticamente, ¿no? Pero se encuentra con el exilio económico de los españoles que están allí por cuestiones económicas y el exilio político de los españoles que han salido de España después de la derrota de la República. Y a veces uno lleva al otro también, un exilio lleva al otro y viceversa, ¿no? Y también se encuentra con otro grupo, que era el que me contó José Ignacio Ramos, que no son los exiliados políticos, sino que son los asustados. Y Ramón me contaba dos casos claros de asustados. Ramón Gómez de la Serna y Manuel de Falla, que estaba en Córdoba viviendo. Ramón no pudo porque Luisita Sofovich no le dejó venirse a España, pero él quería venirse. Y Falla se vino en cuanto pudo. Es decir, casi si hubiera podido, que fue el mismo caso de Pérez de Ayala, por ejemplo, y de algunos más. Hay una vocación también americana en Ayala desde el principio, y le remito a Recuerdos y Olvidos, donde queda... Hay una vocación americana, y permítanme, porque en la Fundación Ortega y Gasset tenemos un chiste privado, que es que demos la conferencia que demos, y si me permite Juan Cruz y Luis García Montero y Chus Visor, aunque sea de fútbol, citamos a Ortega. Y yo tengo que citar a Ortega aquí, pero bueno, hoy citar a Ortega viene bien porque Francisco Ayala tuvo mucha relación con Ortega. Y esa vocación americana probablemente también le viene de eso que ha contado muy bien Francisco Ayala en Recuerdos y Olvidos, que es la tertulia de Revista de Occidente, donde, por cierto, va a conocer a alguien decisivo en su vida y su estancia en Buenos Aires, que es Victoria Ocampo, donde Ortega le presenta a Victoria Ocampo. Permítanme que les cuente la anécdota de Victoria Ocampo en Madrid, porque es muy divertida y no sé si la conoces, pero a Carolina se la he contado. Cuando Victoria Ocampo se hizo después muy amiga de la hija de Ortega, de Soledad Ortega. Ortega tenía una fascinación por Victoria Ocampo, me imagino que como todos, o sea, que tampoco era nada raro. No me atrevería a decir que estaba enamorado, pero vamos, o sea, su fascinación era tremenda. La invita a Madrid, Victoria Ocampo pasa por Madrid y se queda sorprendida porque ella no había conocido a Ortega en la primera visita de Ortega en el año 16, lo conoce en Madrid, y se queda sorprendida y se lo confesó después a Soledad Ortega, y Soledad Ortega me lo contó a mí, que lo que le comentó Victoria Ocampo a Soledad, con esa cierta, si me permites, a veces impertinencia bonaerense, es decir, de que se había quedado muy sorprendida de cómo se podía hablar de filosofía en español. Porque porteña. ¿Por qué? Porque se había quedado muy sorprendida, porque ella pensaba que la filosofía era una cosa pues, francesa o alemana, pero no española, y que esto de español pues era un idioma más de mucamas, ¿no? más que de... Pero le presenta Ortega a Victoria Ocampo, a Ayala, y eso va a tener... con esa vocación americana hay una anécdota de Alfonso Reyes con Ortega, que después contó Alfonso Reyes, que es que en una conversación con Ortega en Buenos Aires, cuando Alfonso Reyes era embajador de México en Buenos Aires, coincide con Ortega, que también está exiliado en ese momento, y hay un momento en el que le confiesa a Ortega que a él le gustaría ser recordado como Ortega el americano, por esa vocación americana que había tenido y que lo tiene en la revista
desde el primer momento, ¿no? Yo creo que Ayala recoge esa vocación y la dimensión americana de la cultura en español, de esa cultura en español que hoy está bien que lo digamos en la Casa de América, porque hoy la lengua española es una lengua americana, ¿no? 9 de cada 10 hablantes están al otro lado del Atlántico y sobre todo de los 400 o 500 millones de hablantes de español en este momento, solamente el 5% hablamos con la C. Por lo tanto, yo creo que esa vocación americana ya se recogió y además Ayala la cuida mucho, esa dimensión americana de la cultura en español. Bueno, es el Buenos Aires en el que ya he citado Marró, pero que gracias a Victoria Ocampo aparece Trío de la Rochelle, aparece Waldo Fran, aparece Tagore, viaja a Lorca. Lorca tiene otra de las frases definitivas sobre Buenos Aires, cuando al llegar le preguntan en una entrevista que también le hacen en La Nación, por cierto, le preguntan que qué le parece Argentina, qué le parece América, y dice algo que verdaderamente debería estar hoy en los manuales de la enseñanza secundaria española, ¿no? Porque dice, el español que no conoce América no conoce España. Es decir, esa dimensión, no saben ustedes lo que es España si no se dan cuenta de lo que ha sido América. Bueno, Victoria Ocampo, no voy a decir copia, pero sí monta la revista Sur, que va a ser clave en la historia intelectual argentina, a imitación, incluso en el formato de la revista de Occidente de Ortega. Pero, si me permiten la broma, que no lo es, con bastante más dinero que el pobre Ortega, ¿no? Y sobre todo porque la revista ha tenido, como otras cosas, que dejar de publicarse en el año 36. Y además, durante la guerra desaparecen los archivos, desaparecen muchísimas cosas de la revista, probablemente robados, ¿no? Y Ayala es la referencia de esos dos mundos. O sea, Ayala es la referencia. Buenos Aires es una ciudad que cuando se publica Sur, tiene una historia de revistas literarias verdaderamente extraordinaria. Ha tenido la revista, solamente por citar las de los años 20, 30, ¿no? Que es la revista Martín Fierro, la revista Nosotros, y esas dos bromas que hicieron Borges y Macedonio, que se llamaban Proa y Prisma, que eran bastante curiosas, pero había muchas más. Por ejemplo, estaba la de Roberto Al y el Grupo Boedo, extrema izquierda, estaba la Gaceta del Sur, estaba Pulso, estaba Índice, es decir, y estaba sobre todo la lucha que en ese momento Ayala muy cucamente ya sabe cuando llega a qué grupo hay que adherirse, entre los de Florida y Boedo, ¿no? Entre lo que es el grupo de lo que podríamos llamar la revista Sur, Victoria Ocampo, Borges, Bioy, Mallea, Girondo y demás, y el grupo Boedo, que estaba fundamentalmente centrado en la, por otra parte, extraordinaria figura de Roberto Al, al que se apunta, por cierto, otro exiliado, en este caso de la Segunda Guerra Mundial, que es el escritor polaco Grombovic, ¿no? Pero solamente, bueno, entre los españoles está Ramón, asustado, está Alberti exiliado, está Ayala exiliado, está Falla también exiliado, hay muchísimos más. Pero ¿cuál es el núcleo que se encuentra Ayala en Buenos Aires? Bueno, gracias a esa invitación, primero, y lo contaré después, de Eduardo Mallea, director en ese momento del suplemento literario de La Nación, pero sobre todo entra en lo que, si me permiten, literariamente hablando, es lo más pijo de Buenos Aires, lo más elegante literariamente, y también probablemente en otro sentido, que es el grupo de Sur. El grupo de Sur, donde está no solamente Victoria Ocampo, está Borges, está su cuñado de Victoria Ocampo, Bioy Casares, está el propio Eduardo Mallea, está Girondo, está Guiraldes, y otro ambiente que se abre también, y que al mismo tiempo que coincide con este, y que forma parte de lo mismo, ¿no? Un gran amigo de Ayala va a ser Murena, un extraordinario escritor, el filósofo Francisco Romero, el poeta Alberto Girri, traductor de T.S. Eliot también al español, está Aldo Peregrini, traductor de Lotremont, también con una excelente traducción, está Guillermo de Torre, Guillermito para los amigos, está Leopoldo Marechal, por cierto, será, y ahora que está Luis García Montero, recuerdo cuando presentamos el facsímil con Ayala presente de la revista Realidad, uno de los grandes textos de Realidad es un texto de Cortázar hablando de Leopoldo Marechal y de Adán Buenos Aires, ¿no? Que además fue un shock en la sociedad literaria argentina. No quiero decir muchos nombres porque si no me termino pareciendo a Juan Manuel Bonet y se lo dejo a él, pero sí está uno de los que fue gran secretario
de Sur, que fue Pepe Villanco, probablemente de los grandes críticos literarios. En España es una cosa para iniciados prácticamente, pero en cambio José Villanco, Pepe Villanco fue y además autor de los muy grandes críticos literarios y secretario de redacción de la revista Sur. Están los cineastas Hugo Fregonese y Mujica. Mujica hizo una adaptación formidable de Hombre de esquina rosada de Borges, extraordinaria versión. Y está también esas reuniones de las confiterías, sobre todo de las confiterías del 11 y del Café Keller, donde se hacía una cosa tan divertida y que podría parecer hoy tan actual, y lo es además, que era la revista Oral, que era una revista que se hablaba, y lo hacían todos los sábados dos amigos, que eran Macedonio Fernández y el pintor Sur Solar, que además inventó un lenguaje nuevo que llamaba lírico, y que era un delirio divertido, pero también alucinante, y otros amigos de Ayala, que van a ser con el tiempo, Ezequiel Martínez Estrada, Alfredo Palacios. Es decir, y es también un momento de una nueva sensibilidad, aunque la vanguardia en ese momento ya está en retirada, ya han hecho caso, primero por los acontecimientos que han pasado en España y los acontecimientos que acaban de empezar en septiembre de 1939, la primera colaboración de Ayala es de noviembre del 39, y que están en Europa, no están las cosas para vanguardias, y la nueva sensibilidad ya ha cambiado. Pero hay que decir que Buenos Aires es clave en la biografía intelectual de Ayala, y citaré una cosa que viene en el libro de Tomás Eloy Martínez formidable sobre eso, ¿no? Y también una cosa que decía Juan Marichal, formidable, sobre el exilio. Juan Marichal lo dice, si lo encuentro claro, lo dice a propósito de... Juan Marichal lo dice a propósito de Agustí Bartra, el poeta catalán, pero vale también para Francisco Ayala, ¿no? Porque el exilio de Francisco Ayala, como contara Juan Marichal para el poeta catalán Agustí Bartra, fue un episodio providencial para su obra, pues amplió considerablemente su horizonte. Un horizonte que marcará sus expectativas intelectuales y un largo viaje intelectual. Y eso es clave en Buenos Aires. Buenos Aires es una sociedad abierta, una sociedad plural en ese momento, y es una sociedad en la que hay que ver una cosa clara, que se ha estudiado ya mucho, pero que vale la pena recordarlo, ¿no? Que es la novela del exilio español, lo estudió muy bien Rafael Conte, pero la novela del exilio español y la novela de dentro, ¿no? La primera novela que entra a formar parte de la historia literaria o de la historia narrativa española del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, como se quiera, es Pascual Duarte, ¿no? Claro, ¿qué tradición? Y uno lee Pascual Duarte y dice, aquí Joyce, Proust, Kafka y Thomas Mann no han pasado. Aquí no ha pasado nada, es tremendo. El erial es mucho más grande del que se puede pensar en la España de los años 40, porque incluso el modelo narrativo al que se tiene que ir, una vez que han pulverizado prácticamente la modernidad del siglo XX, tiene que ser la picaresca, ¿no? Bastante curioso. Claro, lleva razón Marichal con Bartra, pero podemos decir que podría haber llevado razón también con Ayala. Ayala se ve con un mundo mucho más amplio, mucho más abierto, para poder tratar asuntos que en la España no se va a poder tratar y que además van a tener que pasar bastantes décadas hasta que se pasa. Y después porque Ayala tiene, y se ve en los artículos que ha recopilado estupendamente Irma Emiliochi, Ayala es un hombre discreto, y permítanme utilizar el término en su concepto cervantino, en ese arranque del Persiles y Segismunda de Cervantes, donde dice viajar hacia los hombres discretos. Y la verdad es que los que hemos viajado te das cuenta que te haces bastante discreto a la hora de opinar sobre otras cosas, y sobre todo de opinar sobre otros países, otras costumbres, otras maneras de ver la realidad. Bueno, está un momento clave en la estancia de Buenos Aires, es la dirección de la revista Realidad, y ahí Ayala ya lo había hecho en España, pero aquí de manera tremenda, o sea, y además muy consecutiva, porque está muy bien el índice final, donde vienen no solamente los artículos recopilados, sino todos los que había publicado La Nación, que después recogió en obras completas, ¿no? Pero Ayala se ve en la misma tesitura que se ve su no sé si maestro, pero por lo menos su mentor, Ortega, de eso que decía Ortega, de que a él la realidad española, la tremenda y la terrible circunstancia española, le había convertido en un filósofo en la plazuela, ¿no? Dice, es decir, tengo que bajarme de la tarima del filósofo, tengo que bajar a la calle, escribir en los periódicos, para que mi voz, para que mi opinión pueda llegar, porque si no...
de alguna manera, he laminado mi carrera filosófica que podía haber hecho en un país normal por esta circunstancia española y su famosa frase, que nunca se cita completa, de yo soy yo y mi circunstancia, que es España, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y esa es la cuestión. Y Ayala se ve también en esa tradición de ser el filósofo en la plazuela. Lo que pasa es que Ayala puede realizar una obra en el Sirio, a través sobre todo de sus tratados sociológicos, ¿no? Y esa es la circunstancia, la dramática circunstancia española del siglo XX. Hay una cosa que le dice a María Esther Vázquez, que tú recoges en el libro, formidable, en una entrevista en 1990, y María Esther Vázquez dice, bueno, usted ha estado en Argentina, ha estado en Puerto Rico, ha estado en Brasil, ha estado en Estados Unidos, ahora está en España, nos visita Argentina, y le dice a Ayala, con esa firmeza irónica y cachondona que tenía, dice, fijo, no quiero estar en ninguna parte. Es decir, él es alguien que en la misma entrevista, además, con María Esther Vázquez, dice, se escribe mejor de lo que se escribía, pero no se sabe qué decir. Yo creo que esto que lo dice a principios de la década de los 90, es una definición extraordinaria de buena parte de la novela actual, no solamente española o latinoamericana, sino de otras partes. Y ya termino con la... primero un homenaje a Eduardo Mallea, si me permitís. Y tú lo recoges en uno que fue su sucesor como director de suplemento literario. Venía pensando, ahora por la calle de Alcalá, venía pensando que qué bien que los suplementos culturales volvieran a ser suplementos literarios. Me gustaría mucho más. Aquí en España nos dio por esto de hacer una revista cultural y se perdió un poco el tono de eso, esa hoja literaria que hace el protagonista de Sostiene Pereira, de Tabucchi, ¿no? O esos lunes del Imparcial, que es como empezaron los suplementos en España, con una página nada más, que es la que va a hacer el protagonista de Sostiene Pereira. Bueno, pues Mallea consiguió algo verdaderamente extraordinario. Yo les adelanto que yo no lo voy a conseguir, porque él estuvo de 1931 a 1955 dirigiendo el suplemento. Y yo, aunque me lo propongan, no pienso estar tanto tiempo. No sé cómo lo hizo Mallea, aunque algo le costó. Algo le costó, porque si ustedes leen ese formidable libro de Bioy, que se llama Borges, las opiniones que hay sobre Mallea son terroríficas. Terroríficas. Claro, ya dijo Hitchcock muy bien que El crimen perfecto es un diario póstumo. Y Bioy hizo muy bien en publicarlo, se publicó póstumamente, es decir, cuando ella haya muerto y ya... pero bueno, fuera de eso, Hugo Becareche, que fue sucesor años después en el suplemento literario, define a Mallea, en tu libro lo recoges, dice, con espíritu amplio y profundo sentido ético, publicó autores de todas las tendencias, guiado tan solo por la calidad. Y eso, los que tratamos de hacer lo mismo, sabemos lo que cuesta. Sabemos el precio. Esto no es gratis. Primero, porque a todos los que se publican, lo que piensan es que solo faltaba que no me publiquen. Y claro, como publicas una mínima parte de todos los que escriben, todos los que se quedan fuera son los que están... Esos sí que están indignados. Pero además están indignados con uno, nada más, no con la sociedad capitalista, sino con alguien en concreto. Bueno, Eduardo Mallea es quien le lleva y allí, Ayala, y en estos textos está el sociólogo, el crítico literario, pero también está, y sobre todo, el narrador y el narrador autobiográfico, ¿no? Destaca sobre todo el ensayista. Es que fíjense que son 50 años publicando en el suplemento literario de La Nación, desde 1939 a 1993. Si fuéramos cabalistas, haríamos algún juego, porque solamente coinciden el 1, el 9 y el 3, ¿no? Pero no vamos a hacerlo. Bueno, es el pulso de una creación, además está muy bien el criterio cronológico, no temático, porque vemos la evolución como tú explicas. Es probablemente, como bien señala Irma Milioche, la relación con una publicación más fecunda que tuvo Ayala en su vida, y que solamente interrumpió, como cuentas también, por dos motivos, y yo creo que los dos legítimos en cierto sentido. El primero, muy legítimo, y es esa duda que le entra durante los años de lo que llamáis en Buenos Aires y en Argentina el proceso, pero que lo que se llama en ciencia política es una dictadura militar. Y los años de dictadura militar, Ayala se aparta de publicar. Y después,
como tú también muy bien explicas en el prólogo, los años de la transición española o parte de la transición, cuando empieza a publicar en el país, en España, pensando que él, donde tiene que dejar la voz en ese momento, porque es un momento para alzar la voz y para tratar de consolidar la democracia española, es en un periódico español y publica en el país, ¿no? Hay un texto que tú recoges, la prensa como espejo del mundo en que vivimos, más o menos, ¿no? Y está siempre atento a la realidad universitaria, como profesor y catedrático que era, a la realidad periodística, a la realidad cinéfila, al sociólogo, al traductor, al crítico literario y al narrador. La verdad es que en una tercera, permítanme la autocita, pero en una tercera que escribí en ABC, precisamente con motivo del fallecimiento de Ayala, la titulé Una biografía del siglo XX, y yo creo que es que Ayala es una biografía del siglo XX y del siglo XX español con todo lo que significó, ¿no? Atento, como habría dicho Ortega, atento, lupa en mano a lo microscópico de la vida, al juego y al engranaje de géneros, al vaivén entre el sueño y la vigilia, lo real y lo imaginario, ¿no? Eso es lo que cautiva probablemente en el quehacer ensayístico de Ayala y que en estos artículos se revelan de manera harto frecuente y además de manera rotunda. Recuperamos a un Ayala que sigue un curso lateral que complementa al otro Ayala. Al del corpus, sobre todo se recupera en este libro, yo creo que es lo más valioso, se recupera a un Ayala que él mismo no había recogido en el corpus de sus obras completas, en el corpus de lo que podríamos llamar el corpus canónico de sus obras completas, ¿no? Pero son textos sobre actualidad, son textos sobre preferencias intelectuales y políticas, sobre tendencias estéticas y literarias, y también son textos de asombro. Para decirlo también en términos de Ortega, son los temas de nuestro tiempo que se van cambiando a lo largo de las épocas, las circunstancias, ¿no? La escritura de Ayala, o esta escritura periodística, que va desde su creación, se transmite también en ensayo, y que se transmite en ensayo, sobre todo, lo ves en los artículos, son experiencia vivida, ¿no? Y como bien ha señalado Pedro Cerezo, y recoge Miliocci, son ensayos abiertos de fondo y forma. Por eso repetía antes la posibilidad de abrirse a un mundo que esa España no le habría dado, ni muchísimo menos. Pero nadie se engañe, porque es bien frecuente que cuando un escritor habla de otro escritor, no se refiere al otro escritor, se refiere a sí mismo, o utiliza, y les doy el caso y el ejemplo que ustedes pueden leer en el caso de sus artículos sobre Thomas Mann, publicados en 1975. La firma de Ayala, ya hay que decirlo, en un suplemento es un lujo ya imposible. Primero, porque no hay Ayalas así, y segundo, porque no nos dejan publicar textos tan largos. Lo digo tal y como es. Pero lo es más, sobre todo, si vale el hecho mismo de sus textos. Porque tanto en la forma como en la expresión, como, por qué no decirlo, y lo digo, en la extensión, hoy significaría o produce una profunda melancolía. En otros tiempos y probablemente otras firmas, ¿no? Pedro Cerezo a los ensayos políticos publicados ahí los ha llamado con criterio microensayos, y de verdad lo son. Son micros, pero son ensayos. Reúnen todas las características del género ensayístico y algo más. Pues tienen la hondura, la profundidad de un pensamiento que no se achica o no se amedrenta o no se encoge por el medio en el que se presenta. Esto, perdónenme, hoy es irrepetible. Algo ha cambiado y no precisamente a mejor. Las reflexiones de Ayala, que tan espléndidamente, insisto, ha recogido Irma Emiliozzi, tienen enorme contemporaneidad por el rigor, por la curiosidad, por el sentido de un tiempo. De tal manera que ahora al leerlos no solo mantienen ese ímpetu original, sino que permiten incluso descubrir huecos, perfiles y trazos del más desasosegador presente nuestro. Y lo hace en tres tiempos. Voy a poner un ejemplo y ya termino, de verdad, no les aburro más. Talleyrand, que es el primer artículo que publica además en La Nación, Talleyrand, un representante de Europa. La publica en 1939 llevamos 2 meses del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y ese texto es ejemplar. Es ejemplar porque primero habla de un tiempo. Está hablando de 3 tiempos. Primero habla de un tiempo, el de Talleyrand. Después otro, el momento en el que el ensayo está escrito. Y un tercero, la proyección que el artículo va a adelantar para los tiempos que vendrán. Y están los 3 tiempos metidos en el mismo artículo. Y además está metido en un artículo para un periódico, para un suplemento literario.
Esto es muy frecuente en Ayala y es lo que le convierte en un autor permanentemente contemporáneo y al tiempo en un clásico. ¿Y por qué en un clásico? Porque ya saben que los clásicos son textos que nunca terminan de leerse, o si quieren, nunca terminan de decirnos todo el contenido o todo lo que contiene. Y que además cada generación va a descubrir nuevos aspectos, nuevas perspectivas, nuevos detalles y va a realizar nuevos comentarios que podrían haber pasado inadvertidos a otras generaciones de lectores. Es decir, un clásico es un autor cuya lectura nunca se agota. Y eso es lo que uno descubre con Francisco Ayala. Iba a citar mucho más, pero ya voy a citar a Ramón, porque no puedo. Entonces ya saben que hay que mirar al público y sobre todo a ustedes que han tenido la amabilidad de venir aquí esta tarde. Y ya recuerden lo que decía siempre Ramón. Cuando uno da una conferencia o está hablando en público, lo primero que tiene que tener es la cortesía de ser breve, ¿no? Porque en España a uno le dan la palabra y no la suelta ni Dios. Y entonces él daba una recomendación al que intervenía siempre. Dice, usted mira al público y empiece a preocuparse si el público empieza a hacer así. Pero puede resultar patético si el público empieza a hacer así. O sea, yo no voy a permitir que ustedes hagan eso por muchos relojes digitales que lleven, pero voy a recomendar algunos artículos. No puedo citar las cosas que había recogido, pero valga solamente la relación. La posguerra literaria, escrita en 1948, Letras, última perspectiva de salida, de 1948, también hablando del compromiso del escritor, La teoría de la literatura de Alex Comfort, Un poeta define la cultura, sobre el famoso libro de notas sobre la cultura de Eliot. También aparece un recuerdo, y esto lo voy a citar, un recuerdo a Antonio Espina, la muerte de Antonio Espina, y termina diciendo algo premonitorio. Sin duda, su personalidad de escritor, cuya producción en verso y prosa escueta y nerviosa, es Ayala, no iba a ser todo maravillas, ¿no? Pero insisto, sin duda su personalidad de escritor, cuya producción en verso y prosa escueta y nerviosa como es, no resulta, después de todo, parva, será objeto muy pronto de estudios condignos, ¿no? Y esto es lo que evidentemente pasó y está escrito después. No voy a entrar en lo de un viejo periodismo particular del año 85, que es un texto formidable, en el recuerdo que hace a las memorias en 1990 de Victoria Ocampo. Él había preparado la edición para la editorial Alianza y había hablado, maravillas de Victoria Ocampo, pero sí voy a citar lo de Tomás Eloy Martínez en un artículo que publica La lengua de Francisco Ayala en La Nación en 1999. Dice Tomás Eloy, Ayala vivió 20 años en Buenos Aires, con tanta modestia que casi nadie se acuerda de él. Allí escribió sus mejores obras. Fundó la revista Realidad, donde se publicó el célebre elogio de Julio Cortázar a Adán Buenos Aires, y fue constante colaborador de Sur y del suplemento literario de La Nación. Pero aquí viene lo más conmovedor. Algunas de sus novelas alucinadas, como La cabeza del cordero y Muerte de perro, eran tema de conversación incesante en mis cafés de la adolescencia. Todos queríamos averiguar entonces cómo hacía para escribir historias complejas, llenas de ironía y escepticismo, con un lenguaje de esos siempre tan transparente. Bueno, pues una alusión, una edición en suma valiosísima que recrea, recupera y fija unos textos memorables y poderosos. Una obra poliédrica y dialogista como es la de Ayala. Un capítulo también esencial de la historia intelectual de América y España, porque el interés que despiertan los textos aquí recogidos no solo tiene que ver con la figura de Ayala, con la sociología, con la literatura y demás, sino que forma parte de la necesidad de entender mejor nuestro tiempo y también a nuestros contemporáneos. Muchas gracias. Oh, no, es que yo voy ahora y luego tú vas a cerrar, ¿no? Por mí no. ¿Tú quieres hablar ahora? Yo creo que cierras tú. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cierro yo? Han dicho que cierro yo. Tú cierras, hombre, tú eres la estrella. Nosotros... Hacer la conferencia que hicieron Neruda y Lorca en Buenos Aires. Nosotros estamos arropándote. Un par de comentarios.
ese libro debió, yo creo que la única persona que salió ilesa fue Francisco Ayala. Sí, sí. Fue curioso ver, me lo han dicho muchas personas. Yo no pude leerlo entero, pero me lo han dicho muchas personas y desde luego yo fui por el índice, como todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Por qué están estos artículos o estos estudios o ensayos, porque algunos son ensayos y algunos son artículos, ¿por qué quedaron atrás, digamos? ¿Por qué no los publicó el propio Ayala? ¿Por qué no los recogió en algún volumen? Y la verdad es que sospecho, conociéndole como le he conocido, que se perdieron los textos, los recortes, porque él no guardaba nada. Entonces, y por eso él muchas veces recogía enseguida en volumen, porque si no, pues se perdía el texto. Así que no creo que fuese ningún descuido, ninguna cosa intencionada, digo, sino más bien un descuido. Pero hay unos textos realmente interesantes para quienes conocen la biografía de Ayala, que nos dan información que no teníamos. Por ejemplo, hay un artículo, él hizo un viaje cuando pasó a Puerto Rico en el año 49 y decidió quedarse. Estuvo en la Universidad de Puerto Rico lo suficiente para tomarse un sabático. Y tú sintió habla de esto en sus recuerdos y olvidos, sintió la necesidad de apartarse, de hacer un viaje largo solo. Yo nunca mi relación con Francisco era muy especial, no me gustaba hacer preguntas indiscretas. Si él quería decirme algo, que me lo dijera. Pero yo muy pronto decidí que no iba a ser ningún Eckermann, ni que le iba a hacer preguntas indiscretas, ni tomar apuntes. Así que como especialista en él y como su compañera, pensaba mucho en ese viaje, porque claramente fue un viaje largo y solitario de una necesidad, digamos, filosófica, en fin, ética, yo no sé, tenía que apartarse. Entonces hizo el viaje que fue por Medio Oriente solo, yo creo que llegó hasta Bombay. De ese viaje, yo creo que la única obra literaria, y no es directo, es indirecto, que salió fue el glorioso triunfo del príncipe Arjuna. Toda esa sensación de Oriente, esa en el viaje. Pero yo no sabía exactamente lo que hacía, porque en sus memorias cuenta unas anécdotas, cuenta incidentes, algunos interesantes, el hablar español y con unos sefarditas que encontró en un café en algún sitio, y un teatrito que se quemó en la India, cosas así, muy bien contadas. Pero allí, en este libro, se ve que él lo tomó muy en serio y tenía muchos contactos diplomáticos. Pero hay que recordar que Ayala fue diplomático. Durante la Guerra Civil estuvo en Praga. Y él hizo muchas gestiones de tipo diplomáticas para la República.
estaba siempre en movimiento en un coche y viajaba por toda Europa y nunca hablaba de eso tampoco, pero se ve que él tenía esa parte de su vida que se sugiere en las memorias, pero nada más. Y pensar parentéticamente que todo eso lo hizo sabiendo que la guerra estaba perdida, porque eso lo sabía cuando estaba en Argentina. Y volvió a hacer todo lo que él podía, pero sabía que estaba perdido eso. Pero hay un artículo escrito en Líbano, y seguramente la gente entonces, los diplomáticos, hablaban francés. Yala hablaba bastante bien el francés y yo sospecho que todo el mundo hablaba francés y se entendían. Y él estaba hablando con altas autoridades. Y, Dios mío, se cambió un par de cosas y el artículo es de hoy. Es de hoy. Líbano, Siria, la gran Siria, etcétera, etcétera. Uno lee eso y piensa, es que no ha cambiado nada. Así que hay artículos, descubrimientos de ese tipo que yo he hecho. Yo he leído el libro con mucho cuidado, he tomado una buena semana y me ha gustado. Me ha gustado muchísimo. Estoy muy agradecida a Irma Emiliozzi el haber hecho este esfuerzo, que no ha sido fácil porque ha tenido que trabajar en el archivo de ese gran periódico que ha sido y es, y espero que siga siendo, La Nación de Buenos Aires, pero que tiene que digitalizarse claramente. Es un tesoro y ella ha estado en el tesoro pues trabajando. Yo te llamo mi ratoncita de biblioteca, de archivo, recogiendo estos textos y es muy de agradecer. Y me ha impresionado mucho. Hay partes del libro que son para mí más interesantes que otras. Pero lo que es cierto es que el nivel intelectual de los escritos de Francisco Ayala es altísimo. Y para escribir cosas de ese nivel intelectual hay que tener un público que te entienda. Lo cual significa que todo lo que hablaba Fernando, yo desde otro punto de vista diría que siempre yo había sabido que en los años 40 Buenos Aires era el centro cultural del mundo hispanohablante y desde luego realidad que se publicó durante 2 años, fue la revista más importante de Occidente en temas intelectuales. Ahí publiqué, y aquí está Luis García Montero para darme la razón. Él lo ha prologado, lo ha estudiado de un nivel tan alto. Si quieres te digo gente que publicó ahí. Sí, cuéntanos pues, Jean-Paul Sartre, Heidegger, Tomby, Eliot, Spender, Bataillon, Russell, Comfort, Levin. Esos extranjeros. Y de lengua española, Borges, Mallea, Sábato, Cortázar, Pezzoni, Murena, Alfonso Reyes, Virgilio Piñera, el cubano, y los españoles, Corpus Varga, Guillermo de Torre, Antonio Espina, Ferrater Mora, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Juan Ramón Jiménez, Serrano Poncela, Rosa Chacel, Claudio Sánchez Albornoz, Rey Pastor, Prado Sarrate, Américo Castro. Es que sí. ¿Cómo? Y Pérez Minic. Sí, Pérez Minic. Sí, y Pérez Minic. Y Pérez Minic, muy importante. O sea, fíjate la nómina. Así que
no podemos, es muy difícil imaginar el nivel intelectual, pero cuando uno lee estos textos de Ayala, y algunos son ensayos, no son artículos, son ensayos, y tenía un público. Y es algo que, en fin, yo quiero insistir porque que todo ha bajado tanto que no podemos imaginarnos eso hoy en día. Otra pequeña cosa que quería comentar, Fernando, es que en efecto cuando la transición invitaron a Ayala a publicar en El País y estaba muy orgulloso de publicar en El País. Pero durante un periodo vino la tentación de la agencia F. Y la agencia F le ofreció un contrato, un par de años. Entonces dejó El País un par de años y publicó en la agencia F, con lo cual hay bastantes artículos muy buenos en ABC. Y muchos de esos artículos, gracias a la agencia F, también se publicaron en los años quizá 80 en La Nación de Buenos Aires. Así que él nunca fue solo de un periódico, de nada, era muy, muy suyo. Yo podría estar aquí diciendo lo bueno que este libro. Lo que a mí me gustó más fue la parte de Ayala. Me interesaron algunas entrevistas. Me interesaron. Se ve que fue una presencia en La Nación hasta su muerte, porque desde el 36 hasta cuando falleció hay menciones y alusiones de Ayala. Imagínense un artículo en el 36, 2 días después del levantamiento. Bueno, pero hay un contraste tan grande entre la calidad literaria e intelectual de los artículos de Ayala y el resto que, bueno, hay que decirlo, ¿no? Lo que quiero compartir con ustedes, y no es largo, pero a mí me gusta, además de hablar, leer un poquito, preparar algo para el público, porque así cuando preparo voy pensando y poniendo en orden mis pensamientos. Entonces escribí un par de páginas que titulo Hoy pasa y es y fue, presente y presencia de Ayala en la Nación de Buenos Aires. Hoy ya es ayer, alusión inconfundible al verso ya no es ayer, mañana no ha llegado, del conocidísimo soneto de Quevedo, fue sueño ayer, mañana será tierra. Daría como título Francisco Ayala en el 72 a una importante recopilación de ensayos suyos, muchos de los que habían visto la luz primero en las páginas del prestigioso periódico bonaerense La Nación. Indiscutible es el hecho de que la prolongada trayectoria intelectual de uno y otro, del escritor Ayala y del diario La Nación, daría lugar a una larga y fructífera colaboración que se puede rastrear en parte ahora en el volumen editado por Irma Emiliozzi, titulado Francisco Ayala y la Nación de Buenos Aires. Compendio que con una ayuda de la Fundación Francisco Ayala y del Ministerio de Cultura acaba de publicar la valenciana editorial Pretextos. La relación de nuestro autor con la ciudad de Buenos Aires y con el diario La Nación remonta, según evidencia el interesantísimo artículo Francisco Ayala nos habla sobre derecho y literatura, fechado el 20 de julio de 1936,
a la época de la sublevación de las fuerzas nacionalistas en España, para pasar luego, según en el libro queda claro, hasta bien entrado en el siglo XXI. En Buenos Aires residió Ayala casi toda la década de 1940. A Buenos Aires volvería con cierta frecuencia y desde luego con satisfacción a lo largo de las 5 siguientes, y con la nación mantendría una relación a veces compleja, mas por lo general satisfactoria para una y otra parte. Lo reflejan los textos reunidos por la profesora Emiliozzi para este libro, cuyos apartados, artículos de Ayala, adhesiones, entrevistas y cuestionarios, mesa redonda, artículos sobre Ayala, reseñas y notas de lectura sobre Ayala y semblanzas y evocaciones, constituyen, sin que quizás se lo propiciara la editora, un espejo interesantísimo a la vez que revelador del Ayala pensador, creador e interlocutor. Un Ayala brillante, coherente, encantador, cuando lo quiere ser, o bien, frente a la necedad, hasta entre hastidiado y intransigente. Leyéndolos, me los leí con verdadera fascinación. Quedé impresionada por la brillantez intelectual y estilística con que éste se expresa, tanto por escrito como verbalmente, así como por la enorme coherencia que se da en su pensamiento a lo largo de más de medio siglo. Constituyen aquellas partes del libro que recogen su palabra un autorretrato tanto intelectual como a veces anímico del escritor. Las palabras y juicios de otras personas, en cambio, raras veces a mí me parecen a la altura de la obra y autor que pretenden retratar o reseñar. Palidecen, desde luego, frente a semblanzas y juicios literarios hechos por Ayala en las páginas de este libro de personajes como Borges, Victoria Ocampo, Ortega y Gasset, Antonio Espina o Eduardo Mallea, o frente a recensiones de individuos como Goethe, Karl Mannheim, Thomas Mann o Talleyrand, para dar solo unos ejemplos. ¿Y qué decir del retrato humano que se desprende de Francisco Ayala a través de las 2 instantáneas firmadas por María Esther Vázquez, por un lado, y por otro, del artículo entrevista Memoria del Exilio, firmada por Silvia Pisane? Lo cual nos lleva al tema de la prensa, del periodismo, que constituye la materia, si no prima, por lo menos constitutiva de Francisco Ayala en la Nación de Buenos Aires, cuyo contenido refleja aquella sensación de actualidad, de ahora, que de modo inevitable ha de caracterizar tanto el fondo como la forma de aquella actividad. La retórica del periodismo fue el título del discurso de ingreso de Francisco Ayala en la Real Academia en el 84. No es esta la ocasión de tratar a fondo el importantísimo papel desempeñado en la literatura de invención de nuestro autor por los medios de comunicación. Baste con señalar que se serviría de ellos el Ayala escritor a lo largo de su vida para entablar un contacto especial, inmediato y directo con su público lector. Disposición dialogística, por cierto, que anticipa a la del actual bloguero. Consciente siempre de la trascendencia que tiene para un autor su público lector, para quien escribimos, daría como título a un importantísimo ensayo suyo, aparecido en Cuadernos Americanos a comienzos del 49. El autor Francisco Ayala mantendría a lo largo de 6 décadas con los lectores de la Nación de Buenos Aires
un diálogo singular, según deja ahora en evidencia esta recopilación de textos ayalianos, poco o nada conocidos en la actualidad, publicados en su día en las páginas de dicho gran diario argentino. Vistos dentro de este contexto, el de las páginas del periódico donde primero se publicaron, estos escritos se revisten de una nueva contemporaneidad, invitándonos a los lectores actuales a identificarnos con los que hace años los leían, durante el desayuno quizá, en ese gran periódico matutino. Al remontarnos así en el tiempo, tenemos la oportunidad de leerlos desde un ángulo y perspectiva nuevos. Experiencia, si bien algo desconcertante, por otra parte grata. Hoy ya es, pues, un ayer contextualizado en los ensayos, artículos y notas de Ayala, poco o nada conocidos, que ha recogido Irma Emiliozzi en este importante volumen. Textos que, por la razón que fuera, por faltarle un adecuado contexto editorial, por habérsele extraviado alguno que otro original, dejaría dormir en las páginas amarillentas ya, son palabras de El Jardín de las Delicias, de la Nación de Buenos Aires. Mucho sabía Francisco Ayala de textos y contextos, elegidos estos últimos y barajados aquellos por él a lo largo de su vida con la finalidad de presentar su obra literaria dentro de un caleidoscopio de perspectivas, las circunstancias que circunscriben al yo. Según consta en el apéndice, bibliografía anotada de los artículos de Francisco en La Nación, la mayor parte de los escritos publicados en dicho periódico por él serían reproducidos luego en importantes libros suyos. Piénsense, por ejemplo, en el Tratado de Sociología, cuyo contenido iría apareciendo año tras año, o bien en El Jardín de las Delicias, o en ciertas recopilaciones suyas de crítica literaria. Hasta que estén todas las páginas del diario La Nación digitalizadas, proyecto que, por el bien de la historia de la cultura, ojalá se esté contemplando, tendremos que conformarnos con esta recopilación, por lo demás magnífica, de la doctora Emiliozzi, que a mí me ha proporcionado materia de reflexión, pues he encontrado a lo largo de sus páginas inesperados, no solo presagios de motivos desarrollados luego en textos del Jardín de las Delicias, sino también corroboración de que el tema fundamental, tanto de Ayala como de la revista que en Buenos Aires fundó y a todos los efectos dirigió, Realidad, el de papel del intelectual en la sociedad de crisis, es en efecto la piedra angular de su propio pensamiento y actitud vital desde antes de la guerra civil hasta bien entrado el siglo XXI. La gama de tonalidades en estos escritos es impresionante, como lo es también el nivel intelectual, algo que dice muchísimo a favor del público lector a que, sobre todo en las décadas de 1940 y 50, cuando está fechada la mayoría de sus escritos, se dirige. Elegir entre todos ellos es bien difícil. Pero para terminar quisiera llamar la atención a los siguientes textos, todos ellos relativamente tardíos. 1. Las 3 breves y hermosísimas postales puertorriqueñas que desde Río Piedras envió al periódico a finales de abril del 50. 2.
Los 2 largos artículos, reportajes que acabo de mencionar, Observaciones sobre el nacionalismo árabe, enviado desde Bagdad en junio del 57, y La democracia y sus diversas fisonomías, cuyas observaciones internacionales tienen en cuenta desde la realidad política de la India hasta la de Estados Unidos, publicado en septiembre de 57. 3. La brillante e irónica recensión de una reunión de sabios universitarios a que fuera invitado él, titulado Alemania y el desarrollo latinoamericano, un coloquio, y publicado en enero del 62. Y 4. El ars poética contenido en el artículo Profesor defiende a novelista, de mayo de 76, donde trata con una ironía no desprovista de seriedad el tema de su tratamiento, censurado al parecer por alguna ofendida lectora, de las mujeres en su propia obra de invención. Son todos artículos que bien pudieran haberse publicado en La Nación o en otro gran periódico en el día de hoy. Y gracias. Y para cerrar, la profesora Emiliozzi, sí, gracias, y autora del libro, y sabes que tenemos que hacer esto, un poco esto, ya, yo me encargo de esto y tú de lo tuyo. Buenas tardes a todos. Voy a ser, por supuesto, mucho menos amena que la señora Carolyn Richmond y que Fernando Rodríguez Lafuente, y voy a ser muy breve, porque por un lado ya he trabajado lo suficiente y por otro lado, como la emoción nos está faltando ver un video precioso, encantador y porteño sobre Vicente Ayala, el hermano de don Francisco Ayala, que aún vive en Buenos Aires. Y porque, bueno, para que la emoción no juegue malas pasadas, no hay como tener 2 paginitas escritas, y eso es lo que voy a hacer. Prácticamente lo que voy a hacer es un sostenido agradecimiento a lo que implicó, digamos, en mi ya larga trayectoria, la edición de este libro. No es difícil imaginar con qué alegría, con qué satisfacción estoy hoy en esta emblemática Casa de América para presentar mi edición de Francisco Ayala en La Nación de Buenos Aires, marco más que adecuado para empezar a abrir este conjunto de páginas que el maestro granadino escribió para los fieles lectores del importante suplemento literario, casi siempre dominical, del matutino porteño. Quiero entonces, y en principio, agradecer a esta casa que hoy nos recibe, que en verdad vuelve a recibir a Francisco Ayala en la persona de cada uno de nosotros. Agradecer la presencia de todos ustedes e inmediatamente la de las 2 destacadas personalidades que me acompañan. Nada menos que doña Carolyn Richmond de Ayala, de la que solo he recibido muestras de confianza, ayuda y afecto, y don Fernando Rodríguez Lafuente, con quien la vida tarde o temprano, y más temprano que tarde, siempre me ha cruzado y me sigue cruzando. Que así continúe. He dejado constancia en los agradecimientos de la edición de una larga nómina de personas e instituciones sin cuyo apoyo esta edición hubiera sido desde todo punto de vista imposible. Y destaco ahora solo 2 de ellas. La inmensa fortuna de haber podido realizar gran parte de la investigación en el mismo archivo de la Nación de Buenos Aires, lo que revela la excelente disposición de sus directivos y también la de los periodistas de esta sección, siempre solícitos y amables. Yo casi siempre a la última en irme, con alguno de ellos a la 1 de la madrugada, a las 2, cuando ya se cerraba el archivo, así que bueno, terminamos siendo amigos.
y por supuesto la permanente asistencia de la Fundación Francisco Ayala de Granada. Aunque hoy quiero sumar a estos agradecimientos uno también muy significativo. Ha sido la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la República Argentina quien ha auspiciado mi viaje, con lo cual el motivo que hoy nos convoca adquiere la relevancia que las instituciones de ambas orillas reconocen y estimulan. Sin olvidar, por supuesto, que ha sido el prestigioso sello editorial Pretextos quien se ha embarcado en la aventura de esta reciente edición, lo que honra a este título de verdad. Este volumen recoge más de una treintena de artículos de los 144 que Francisco Ayala escribió para el suplemento literario de La Nación de Buenos Aires entre 1939 y 1993 y que hasta hoy quedaron dispersos, es decir, que el autor no recogió posteriormente en ninguno de sus muchos títulos, por variadas razones que ahora sería imposible resumir, pero que he intentado dejar planteadas con diferentes hipótesis que encontrarán en la introducción. Al invalorable aporte de estas páginas que casi podríamos llamar nuevas, brindan al lector y al crítico de la obra ayaliana, se suman aquí reseñas, entrevistas, semblanzas y evocaciones sobre su obra y su persona de destacadas firmas, sobre todo argentinas, también aparecidas en el suplemento cultural del matutino porteño. Toda una síntesis de la significativa presencia del gran escritor granadino en una de las patrias de su exilio. Yo quiero aclararles, porque ambos han estado hablando de lo mismo, que el libro recoge estos artículos verdaderamente de excelencia, sí, olvidados por Ayala por X motivos, más, como he dicho, reseñas, semblanzas, etc. Y Caroline, con mucho acierto, creo que es la que ha visto la diferencia de importancia de esas dos partes del libro. También, para poner todo en su justa medida, el suplemento literario de La Nación de Buenos Aires guardaba la primera y segunda página para los ensayos verdaderamente importantes y para las firmas que podían ocupar esas dos páginas. Y el resto eran los lugares, a veces hasta en un microfilm, es hasta muy difícil verlo, quiero decir, pero eran o notas bibliográficas o las entrevistas, digamos, de la que ni en ese momento, creo yo, se pretendía más que lo que hoy pretende un diario cuando quiere difundir. Es decir, eran comentarios, era difusión, y no con esto quiero decir, porque entre esas páginas hay algunas muy valiosas, algunas las han citado acá, pero quiero decir que eran dos secciones del suplemento literario muy distintas. Y Ayala nunca escribió en otras páginas que no fueran la 1 y la 2. La 2 casi siempre a continuación de artículos de la 1. Bien. Ustedes saben que dar por concluida una edición como la que hoy presentamos no es tarea fácil y que tener este libro entre las manos, el más preciado de todos los premios, implica una larga, extensa cadena de pasos detrás de los pasos de Francisco Ayala. Seguir los pasos de Ayala en Buenos Aires. ¡Ay, Ayala en Buenos Aires! ¿En qué rincón de Buenos Aires no estuvo Francisco Ayala? ¿En qué biblioteca de Buenos Aires no hay página de Francisco Ayala? ¿En qué archivo no nos esperan sorpresas? Y claro, hay Ayala en el archivo de la Nación de Buenos Aires. Casi podríamos decir, uy, que fue lo que creo que hicimos cuando vimos lo que ahí había. Cuando Francisco Ayala, por segunda vez en estos artículos que hoy ya podemos leer, remite a los clásicos griegos y romanos con un sugestivo título, Plinio corteja la fama, publicado el 30 de enero de 1972, al final leemos lo siguiente. Vamos a escuchar un fragmento de un texto de Ayala. Al historiador Tácito, que también lo era, le dice Plinio en otra carta, no fallará mi augurio, tus historias han de ser inmortales, por eso deseo figurar en ellas, ingenuamente lo reconozco. Solemos tener cuidado de que solo los mejores artistas retraten nuestras facciones. ¿Por qué no habríamos de desear que nuestros hechos sean celebrados por un escritor como tú? Así, voy a contarte algo que no puede haber escapado a tu diligencia,
puesto que aparece en las actas públicas, pero te lo refiero para que sepas cuánto me alegrará que esa acción mía, que se destacó a causa de los riesgos implícitos, sea ornada con el testimonio de tu ingenio. A continuación, relata un episodio de su carrera administrativa en el que pudo desplegar, no por cierto heroicas virtudes, pero sí una conducta leal y digna, con una frase aguda que le granjeó generales aplausos, y termina su carta diciendo: cualquiera sea el mérito de este incidente, tú puedes hacerlo mejor conocido, aumentando su importancia y fama, pero no te pido que vayas más allá de lo exigido por los hechos. La historia no debe exceder a la verdad, y la verdad le basta a los hechos honrosos. La verdad le basta a los hechos honrosos, que no necesitan del exceso de la historia. Verdad son estas nuevas páginas de Francisco Ayala. Y si mi tarea, al recuperarlas, a la hora de devolverlas a sus lectores, según el decir de Francisco Ayala, al referirse a Plinio, no implica heroica virtud, pero sí una conducta leal y digna, pues felices y bien encaminados y llenos de provecho y enormemente recompensados, estos pasos míos tras los pasos porteños de Ayala, tras un capítulo de sus pasos en la tierra. De mis pasos en la tierra es el título de Ayala, del mismo Ayala. Creo haber ayudado, colaborado nada menos que en un aspecto de la fijación de su obra, reflexión esta acerca de la labor del filólogo que creo muy oportuna en los tiempos de la apabullante información que nos acecha a cada momento. Como dije al principio, les reitero mi inmensa satisfacción, mi inmensa alegría y mi agradecimiento por estar hoy aquí con ustedes, reunidos, nuevamente convocados por la palabra de Ayala. Gracias.